Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buen jueves. La verdad que para nosotros es un placer recibirlos como todos los días a través de la pantalla América Tucumán TV para acompañarlos con toda la noticia, con la agenda informativa necesaria para que estén bien informados antes de salir de casa. Y como siempre tenemos un abanico de noticias para destacar, los títulos más relevantes. Y en este caso vamos a estar hablando lógicamente de las elecciones, porque ya la cuenta regresiva se va haciendo más pequeña, estamos muy próximos a vivir justamente las elecciones legislativas el próximo domingo 26 de octubre y en un instante vamos a estar repasando todo lo que tiene que ver con la veda electoral que arranca el día de mañana. Ya vamos a contarles a qué hora, qué está prohibido, qué no está prohibido, qué se puede hacer, qué no. Vamos a contarles acerca de los operativos de seguridad, el tema de los controles del IPLA, bueno, todo lo que tiene que ver justamente con el marco de las elecciones. Y es en este sentido también que el gobernador Osvaldo Jaldo, en uso de licencia, dio declaraciones, convocó a toda la población a votar y alertó también sobre injerencias externas, ¿sí? Así que en un instante vamos a meternos de lleno en todo lo que tiene que ver con las elecciones. En el ámbito deportivo, creo que uno de los temas principales va a ser el presente de Atlético Tucumán, que en este momento no está pasando por una buena situación institucional. De hecho, había rumores acerca de la salida de Lucas Pusineri como DT Atlético Tucumán. Mariana ya nos va a contar qué se sabe de esto, si es verdad, si no es verdad, cuál es el comunicado que se dio a conocer por parte también del club. En un ratito vamos a estar repasando todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo. Además, también vamos a estar hablando del automovilismo, la Fórmula 1, el GP de México. Por otro lado, también de cara al fin de semana, bueno, las actividades que se pueden llevar a cabo en cuanto a lo cultural, lo artístico, el espectáculo. Esto de la mano de Leila en instantes. Y por supuesto te vas a enterar en materia de tiempo todo lo que tiene que ver con esta jornada. ¿Qué es lo que nos espera en cuanto a la temperatura? Si es que van a haber o no precipitaciones. Vamos a tener en cuenta que en las últimas horas de ayer miércoles, en algunos sectores de la provincia de Tucumán llovió y hasta hubo también actividad eléctrica, ¿sí? Así que ya vamos a estar también ahondando en esta materia, pero ahora iniciamos la jornada saludando a este equipo de trabajo. ¿Cómo le va, Peti Piñata? Bienvenida. Hola, Carly, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen jueves. Dígame. Hubo lluvias en algunos lugares, Sí. apenas gotas en otros y nada en otros, ¿sí? Lo dijimos ayer, Fue ¿no? muy localizado que en había algunos sectores. posibilidad de Sí. lluvias, que era muy poca, pero había para anoche. Y lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, a esta hora, 20 grados 5 décimos la temperatura, 84 el porcentaje de la humedad alta, la presión atmosférica 9,56 decimal 6 hectopascales, vientos del norte a 8 kilómetros por hora, la visibilidad es de 10 kilómetros, cielo que está despejado, por ahora sin humo, y la máxima para hoy va a estar más caliente que ayer, así que prepárense. Una máxima de 34 grados para hoy. Calentito. Hoy va a estar caliente. Sí. La tarde va a ser calentita, parcialmente nublado a la mañana, mayormente nublado a la tarde y mayormente nublado a la noche, sin lluvias, por lo menos lo que es este día. Mañana viernes, Sí. a la tarde, hay entre un 40 y un 70 de probabilidad de lluvias. Lo mismo para la noche del día viernes, entre 70 y 100%, o sea que seguramente viernes a la noche llueve. ¿Qué va a pasar el sábado? También hay tormentas para la mañana y para la tarde. Hasta ayer no había tormentas para viernes y sábado. Hoy ya aparecieron las tormentas. Para el día domingo, parcialmente nublado, pero sin lluvias. Bueno, Peti, muchísimas gracias por estas proyecciones. Igualmente, como siempre, vamos a estar solicitándote las actualizaciones en breve con respecto a la temperatura en la provincia. Ahora le damos la bienvenida a nuestra periodista Leila Hassan. Leila, ¿cómo le va? Buen jueves. La audiencia, comenzando ya este día jueves con todas las novedades en el ámbito del arte, de la cultura, del espectáculo.
todas las novedades que tenemos para hoy. Vamos a ir adelantando algunos de los títulos. Principalmente contarles que la Orquesta Estable de la Provincia va a presentar por primera vez un concierto en el Teatro Belgrano, que ya le vamos a estar contando bien todo. Esto queda en Crisóstomo Álvarez al 700, ¿no? Con un lema muy lindo que ya le vamos a estar contando todo para que ustedes puedan ir y pasarla bien, entrada libre y gratuita, algo muy importante por ahí para la gente que quiere hacer algo y no tiene dinero, lo puede hacer, es una linda oportunidad, ¿sí? Del héroe de la eternidad se llama el título. Así que bueno, con esto vamos a estar contándoles qué es lo que nos propone la Orquesta Estable de la Provincia. Por otro lado, vamos a estar hablando acerca de los hijos de Maradona, porque los cinco hijos de Maradona ya presentaron y armaron un convenio internacional con una empresa que ya la vamos a estar contando bien para poder sacar la marca de Maradona, ¿no? Ropa, calzados y mucho más. Esto no lo hacían antes porque, bueno, no estaban de acuerdo con muchas cosas, pero hoy en día ya se legalizó y quisieron hacerlo. Ya le vamos a estar contando bien de qué trata y quién es la empresa, ¿no? Por supuesto. También vamos a tener entrevistas en el piso. Bien, muchísimas gracias Leila por esta información. Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro periodista Germán Valdés, quien como siempre va a ser el encargado de toda la cobertura de lo que tiene que ver con la esfera política, social y económica. Germán, muy buen viernes, bienvenido. Bueno, ya estamos prácticamente 25 horas que comienza la veda, es mañana a partir de las 8 de la mañana. Bueno, Jaldo prácticamente que está en plena campaña en la provincia de Tucumán. Ayer tuvo dos actos bastante importantes, uno en Juan Bautista Alberdi y anoche otro en Aguilares. Sigue avanzando él con la campaña, prácticamente recorrió 2 o 3 veces la provincia de Tucumán, no solo en los últimos días se dedicó a afianzar o reforzar lo que son el este y el oeste. Hay que ver cómo juega la capital en todo esto. Hay mucho movimiento en los barrios. Es impresionante cómo algunos móviles, incluso del Estado, recorrieron los barrios. Los concejales, la mayoría estuvo en los barrios. El propio presidente del Consejo Deliberante, Fernando Juri, recorría esos lugares. Y vamos viendo cómo sigue esto porque digamos que hasta esta noche pueden realizarse los actos políticos. Mientras tanto, la novela Milei Bussi continúa. Bussi prometió que venía hoy a las 8 de la mañana. Primero, Bussi saca los videos y las publicidades con fotos que él tenía junto con Milei para las elecciones del 23. Milei le responde duramente en una entrevista, lo trata de fascineroso, mentiroso, que quiere engañar a los tucumanos. Bussi dice que los videos son de él. Sigue la novela. Libertad Avanza presenta en la Justicia Federal una denuncia por el mal uso de los videos y de las fotos. La Justicia Federal saca una resolución diciendo Bussi 12 horas tenés para sacar todo esto. Bussi tiene un plazo diciendo que no va a poder realizarlo, pero anoche ya comenzó Bussi prácticamente a tapar algunos carteles, no todos, e incluso se ofició a la Justicia Federal a todos los medios de comunicación que se retiren videos y audios o fotos donde esté la figura de Milei junto a la de Bussi vinculado a aquella elección del 2023. Esta es la novela, hoy vamos a ver cómo sigue hoy, pero lo cierto es que ya Bussi comenzó a tapar algunos afiches, pero no todos, algunos siguen todavía sin ser tapados. Pidió más tiempo, de cualquier manera lo va a hacer la municipalidad de San Miguel de Tucumán, Yerbabuena, a costa de que tiene que pagar los Bussi. Esto es lo que está hasta este momento, 7 de la mañana, de hoy jueves. Todavía tiene 24 horas de campaña todo esto y está dentro de lo que es el Código Electoral. ¿Cómo va a seguir? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Si es que Bussi va a tener tiempo, el municipio lo va a sacar, pero eso va a ser otra historia que lo vamos a ver en el día de hoy. Y Roberto Sánchez trata de remontar como sea para mantenerse en la cancha. De cualquier manera, este escenario lo favoreció a Bussi porque Bussi se levanta en cuanto a su mayor presencia mediática
en todas estas últimas 48 horas. Esto es un ida y un vuelta. ¿A quién le saca votos Bussi en esto? O a la Libertad Avanza o a Sánchez, porque son del mismo sector. Pero hay que ver, a Sánchez le faltan un par de puntos para llegar a entrar como legislador. Hasta aquí están entrando 3 del PJ y Peli. Y si mejora Sánchez en tarea, 2 del PJ, Peli y Sánchez. Esto es hasta hoy. Vamos a ver qué pasa el domingo. Y por otra parte, en Yerobuena, ayer ya se informó que detuvieron a un profesor de una escuela de fútbol donde iban menores, y eso es lo que mantuvo en vilo las redes sociales sobre las denuncias que vienen de padres contra este técnico de fútbol o profesor que será en Yerobuena. Señora. Gracias, Germán. 7 de la mañana con 12 minutos marca ya el reloj en todo el territorio nacional y llegó el momento de proporcionarles el número telefónico de Tucumán con todo esto por si quieren comunicarse con nosotros vía WhatsApp por cualquier índole. Estamos abiertos a recepcionar todos sus mensajes, así que nos pueden escribir. Además también vamos a destacar que tenemos redes sociales. En el Instagram figuramos como @Tucumán con todo, ¿sí? Además tenemos canal de YouTube que de igual manera nos pueden encontrar, Tucumán con todo. Allí día a día subimos todas las entrevistas, todas las notas, las informaciones que destacamos. Van a poder ver los programas recientes y con larga data. Así que bueno, si quieren chequear todo esto de Tucumán con todo, ya saben que están a disposición también las redes sociales. Peti, contanos cuál es el número telefónico de Tucumán con todo y por favor proporcionanos también el cronograma de pagos. Nuestro número de WhatsApp 3813 39 64 56. 3813 39 64 56. ¿Quiénes cobran hoy? Ya le digo. Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, DNI terminados en 2 y en 3. Asignación por embarazo, DNI terminados en 9 y prestación por desempleo, DNI terminados en 4 y en 5. Bueno, Peti, te agradecemos por esta información y a continuación nos vamos a meter en el ámbito de la educación y vamos a contarles que la UNT impulsa buenas prácticas agrícolas. Y para conocer un poco más acerca de este contexto es que vamos a presentar a la primera invitada de esta jornada. Ella es María Inés Canelada Locia, quien es licenciada en biotecnología y ya está con Germán en nuestro living. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Germán. ¿Cómo está? Buenos días. Primero cuénteme un poco de usted. Bueno, soy docente de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria. Soy licenciada en biotecnología, como recién comentaron, magíster en gestión sostenible del ambiente. Y bueno, también tengo una fundación dedicada a la educación ambiental y a promover la cultura ambiental. ¿De dónde le nace eso a usted? ¿Usted es tucumana? Yo soy tucumana. Bueno, creo que hay una necesidad, que tenemos siempre una cuenta pendiente, primero con la universidad. Soy recibida de la Universidad Nacional de Tucumán. Y por otro lado, creo que esto de lo que siempre escuchamos, de los documentos a nivel internacional, por ejemplo, de pensar en las futuras generaciones para el cuidado del ambiente, la calidad del ambiente que tenemos y cómo repercute en nuestra salud y en la de toda la comunidad, es algo que es necesario y es algo en lo que tenemos que avanzar y trabajar fuertemente. Ahí veía una noticia que se publicó diciendo que la ONU plantea que como viene la mano va a ser difícil controlar el calentamiento global. Sí, lo que pasa es que bueno, tiene que estar la decisión de todos los países, ¿no? Y los países que más generan dióxido de carbono, estos gases de efecto invernadero, son los países más productivos y los que, digamos, no están de acuerdo en poder asumir este compromiso. ¿Qué pasa? El mundo por una parte quiere una cosa limpia y por otra parte dice, ¿cómo paras la industria? ¿Qué te genera trabajo? A ver, tenemos que seguir produciendo. No podemos dejar de producir, tenemos una población creciente, tenemos que dar respuesta a esa población, pero por otro lado tenemos que ver cómo producir. Y ahí viene el concepto de desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos producir cuidando el ambiente? En realidad yo creo que hay iniciativas de distintos gobiernos para poder avanzar y tenemos que ser claros en algo. El calentamiento global es una realidad, lo estamos sufriendo
Quizás nosotros no tanto, porque donde nos encontramos geográficamente, pero sí tenemos países que hoy están bajo el agua o que están avanzando sobre su territorio y tienen que buscar otro territorio para ir a vivir, a sobrevivir. Entonces yo creo que es una necesidad, creo que las acciones antrópicas, el hombre ha ido modificando el ambiente, ha ido generando este caos, ¿no?, ambiental que le podríamos llamar, y bueno, y estamos pagando las consecuencias y tenemos que accionar para poder modificarlo. ¿Cómo está trabajando la Universidad de Tucumán en esto? ¿O usted? Sí, estamos trabajando muy fuerte dentro de nuestra facultad y dentro de la universidad también. Hay muchos espacios que se han generado, como el Observatorio Ambiental de la universidad. Nosotros desde la facultad también estamos avanzando con lo que es el nodo agroecológico para poder fomentar esta forma de producir más respetuosa con el ambiente, que es la agroecología. Por ejemplo, deme un ejemplo práctico. La frase es hermosa, pero ¿De ¿cuál qué? sería en la práctica? ¿La agroecología? Sí, sí. La agroecología busca producir sin mayor impacto sobre el ambiente. En realidad es como poder volver hacia atrás, ¿no? Como producían antes. Antes no había pesticidas, no había agroquímicos, entonces, y se producía igual. Y si pensamos un poquito más allá, nosotros producimos, ¿sí? Claro, pero antes usted producía 5 y ahora con todos estos fertilizantes produce 20. Sí, lo que pasa es que en realidad hemos dejado de utilizar las prácticas ancestrales y hoy estamos produciendo alimentos con un menor valor nutritivo, porque venimos extrayendo. Si lo pensamos fríamente, la agricultura es una actividad extractiva, porque cada vez que nosotros cosechamos, ese fruto se ha podido formar por la extracción de ciertos nutrientes del suelo. Y si no tenemos una práctica amigable con el ambiente y poder devolverle un poco a ese suelo esos nutrientes, caemos en una adicción, le podríamos llamar. Si yo tengo el pesticida para poder producir, estoy haciendo a ese suelo adicto a esos elementos, a esas sustancias para poder producir. Y está visto cómo ha ido decreciendo la productividad en relación a este tipo de producción. Claro, usted me comentaba, hablando usted, yo le digo el boom de la soja. Sí. De pronto, lugares que eran verdes, se transformó en soja. Sí, lo que pasa es que bueno, ahí es cuando viene la revolución verde en los años 70, que venimos con todo un paquete tecnológico para dar respuesta, o sea, compramos un paquete tecnológico que es de la posguerra, ¿no? Porque hay una necesidad de alimentar a toda la población mundial y compramos eso y ahora nos estamos dando cuenta que no es la forma de producir. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, lo que es el tema, no da para entrar a ahondar con lo que es el tema del glifosato y cómo ha repercutido también, no solamente a nivel de la salud de la población, sino también en la salud del ambiente y del suelo. ¿Usted cree que, porque ahí están una empresa grande que está manejando el tema del glifosato? Totalmente, son monopolios. Son monopolios. Sí. Yendo a Tucumán, concretamente, por ejemplo, el tema este de los ingenios que contaminaron, y hay problemas con Santiago todavía. Sí. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Usted qué analiza? ¿Qué es lo que mira usted en la provincia? Bueno, yo creo que hay que analizar muchos factores. A ver. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la caña de azúcar es nuestra primera actividad agroindustrial de la provincia. Sí, No bien. podemos desconocerla. Sí. Hay otra cuestión. ¿Cuándo se produce la zafra? En la época seca, en la estación seca que tenemos en Tucumán. ¿Y qué significa esto? Que tenemos menos lluvia, menos humedad en el ambiente y también genera que tenemos épocas de heladas. Entonces, si esa actividad se diera en otro momento del año, no tendría la repercusión ambiental que tiene. Eso primero para aclarar porque a veces no entendemos esto. Hay una imagen, bueno, en este caso es una imagen cedida por la estación experimental, donde podemos ver también lo que está relacionado con la quema de caña, porque ese es un tema que se habla muchísimo, Sí. pero no se tienen en cuenta estos factores, ¿no? Y tampoco el factor de que hemos ido avanzando en el tiempo. ¿Usted qué piensa de la quema de caña? ¿O ¿Para usted es una consecuencia del clima? ¿O Tiene un qué? factor climático importante, porque hemos visto, por ejemplo, en el aeropuerto, cómo se han quemado los A pastizales. la vuelta al aeropuerto. Claro, que bueno, tuvo que dejar, suspender sus actividades Sí. el aeropuerto y no era caña. Sí. También pensemos, por ejemplo, en la zona de Entre Ríos o en la zona de Córdoba, que siempre tenemos grandes problemas de incendios forestales y no tenemos caña de azúcar. Entonces ahí podemos entender un poco a mayor profundidad la importancia del clima, cómo acciona el clima en toda esta problemática. ¿Qué quiere decir que los cañeros no son los malos de la película acá? Yo creo que no son los tan malos, creo que hay
para comentarles, hay hasta cañeros que están certificando sus prácticas. Hay una norma a nivel internacional que se llama Global Gap, donde se desprende una certificación local que los cañeros tucumanos han impulsado para certificar su caña de azúcar y demostrarle a la sociedad, porque están demonizados los cañeros, Sí. ¿no? Para demostrarle a la sociedad de que a ellos no les conviene quemar la caña. ¿Por qué no les conviene? Porque al quemar matan toda la materia orgánica del suelo. Entonces, ¿qué significa? Que ese suelo va a ser menos fértil. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que la caña no se riega. Entonces, al no regarse la caña, tiene que utilizar el agua que hay en el suelo. Y si yo quemo, voy a tener menos agua en el suelo. Y seguramente, en la próxima zafra, la productividad de mi caña va a ser menor. Usted toma la calle, vamos al cerro, Ajá. la quema de los cerros. Bueno, sí, tenemos una problemática que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando hiela o tenemos heladas, las células de las plantas se rompen biológicamente y quedan más susceptibles a ser quemadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos los incendios en esta época, no Sí. en enero. Sí. En enero no tenemos toda la vegetación con mayor contenido de agua, entonces no tenemos esta problemática. O sea, hay un factor climático muy importante en toda esta problemática. ¿Y usted esto lo va relacionando con todo el contexto del calentamiento o no? Totalmente. Hay que entender también, y no solamente el calentamiento, sino de la calidad del aire que tenemos en Tucumán. Hay momentos de nuestro año donde la calidad del aire es muy mala y tiene que ver mucho con esto. ¿Se mide el aire, Tucumán? Sí, hay varios sensores donde se está midiendo calidad del aire, se está midiendo lo que es material particulado, o sea, todas esas partículas que están en suspensión. Se mide las PM10, que es el micrón, o sea, son muy, muy chiquititas, y 2,5 porque se ha visto que puede atravesar todo el sistema respiratorio, circulatorio, hasta llegar al cerebro. Entonces, imagínense el impacto que tiene en la salud humana. Ahora, le pregunto, si viene un productor o alguien y dice, ¿cómo sigue todo esto? Bueno, o sea, estas prácticas, digamos, tiene mucho que ver también si analizamos un productor mecanizado de un productor que no tiene las posibilidades de mecanizar, por ejemplo, su cosecha, porque ahí comienza el problema. La cosecha, luego de la cosecha, entonces... Perdón, el que tiene máquina integral para cosechar, vamos al cañero. Bueno, ¿Ese cañero genera más contaminación que el otro? el mecanizado no le conviene quemar bajo ningún aspecto. ¿Por qué? Por lo que le decía, pierde fertilidad, pierde agua, y además que obviamente está penada la quema. Sí. O sea, tenemos un gobierno que está bastante activo, buscando, bueno, a las personas que generan los incendios. Lo que pasa es que también no es muy sencillo poder ubicar a la persona, porque cuando se avisa del incendio ya está avanzado y la persona que lo generó, si fue premeditado, ya no está en el lugar. Entonces, también por ahí es bastante complicado en ese aspecto. ¿Cómo está? Usted veo que está entusiasmada con el tema. ¿Cómo está la universidad, la ciencia, con el hombre del campo? ¿Hay vinculación? Sí, bueno, yo estoy desde la universidad muy vinculado con lo que es la estación experimental, el ingeniero Juan Uribarri, que está muy compenetrado con este tema, trabajando muchísimo. Y sí, estamos avanzando. También, como pueden haber visto, hemos estado compartiendo una clase, tanto con gente del gobierno, de la provincia, como gente de la estación experimental, porque me parece fundamental que el alumno pueda tener un pensamiento crítico, ¿no? Y le podamos Sí. dar todas las aristas del tema. Mira, la biotecnología, dígame, tiene buena, aparentemente sí, pero tiene buena salida laboral. ¿Qué encara? Para ahí es curiosidad. Bueno, la biotecnología es muy amplio lo que uno puede hacer, ¿no? Por ahí uno escucha biotecnología y es un profesional que está dedicado al laboratorio puntualmente 20 horas al día, pero realmente con la biotecnología, ¿qué es la biotecnología? Es poder modificar genéticamente para obtener bienes y servicios, utilizar microorganismos para generar modificaciones que nos permitan obtener bienes y servicios. Realmente la biotecnología es muy amplia, se puede aplicar en muchísimos campos, así que es una profesión. Un chico egresado de ahí, ¿tiene buena salida laboral? Sí, tiene una muy amplia salida laboral. Gracias, le agradezco. ¿Y su nombre completo? María Inés Canelada Locia. Gracias a usted, señora. Bien, muchas gracias, Germán. 7 de la mañana con 25 minutos en toda la República Argentina.
En este momento nos vamos a meter en el ámbito de la política. Mencionábamos tempranito que ya estamos en la cuenta regresiva rumbo a las elecciones legislativas del próximo domingo, y es en este contexto que el gobernador Osvaldo Jaldo, en uso de licencia, dio declaraciones y llamó a la población a votar y destacó la importancia de sufragar. Y Mariana tiene las novedades, nos va a contar cuáles fueron estas declaraciones. Así es, recordemos, estamos en las últimas horas prácticamente ya de esta campaña electoral, por eso es que en ese marco el gobernador Osvaldo Jaldo, quien está en uso de licencia debido a que es el principal candidato del espacio del oficialismo, del Frente Tucumán Primero, ha llamado a votar masivamente en estas elecciones. Recordemos que una de las grandes falencias de este año legislativo, de estas elecciones de medio término en las diferentes provincias, ha sido el ausentismo. Por eso hay mucha expectativa con el número de votantes que concurran a las urnas durante este próximo domingo 26, y ha sido justamente el llamamiento que hizo el gobernador Osvaldo Jaldo para todos los ciudadanos que estén en condiciones de votar. Pero escuchamos lo que dijo el mandatario, por favor. Yo creo que estas elecciones son muy importantes y yo creo que el gobierno nacional la ha sobrevaluado a esta elección. Es el que más preocupado está, porque desde los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos le ha dicho que el gobierno nacional tiene que ganar las elecciones. Yo nunca escuché que un país vecino se vaya a entrometer en una cuestión democrática. Que el Fondo Monetario nos preste recursos es válido, siempre ocurrió en Argentina y en todos los países. Que hoy el Tesoro de los Estados Unidos compre peso argentino, bueno, suena insólito porque nunca se hizo, pero bueno, ellos sabrán por qué lo están haciendo. Pero aún así no paran el incremento del dólar. Es decir, que ojalá lo logren, que ojalá consigan las metas macroeconómicas, pero la verdad que todos estamos preocupados por el día 27. Todos por ahí opinan, se devalúa, no se devalúa, qué irá a pasar con la Argentina. Yo le diría que primero pensemos en el domingo 26, que Tucumán tenga un muy buen triunfo. Al tucumano le gusta votar, sean del partido que sean, al tucumano le gusta participar en la democracia. Por eso yo lo que creo que Tucumán va a superar ampliamente el 70-75% de concurrencia hoy en la provincia. El día 26 de octubre los argentinos, incluidos los tucumanos, tienen la gran oportunidad para poder opinar a través del voto. Bien, bueno, ahí estábamos escuchando atentos la palabra del mandatario provincial. Y ahora nos vamos a meter de lleno en el ámbito de la salud y vamos a contarles acerca de un importante avance tecnológico en el ámbito de la salud. El Hospital Padilla ha incorporado una moderna torre de endoscopía alta y baja en el hospital, bueno, el Hospital Padilla, justamente para ampliar la atención médica y mejorar la calidad de los estudios. Tenemos nota para compartir con ustedes con respecto a esto, pero en breve, ¿sí? Porque vamos a contarles que esto implica un importante avance en el ámbito de la salud, ¿sí? Esta nueva torre de endoscopía fue entregada por el ministro de Salud Pública, el doctor Luis Medina Ruiz, lógicamente con el apoyo del gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, ¿sí? El ministro destacó que esta torre es de las mejores tecnologías y permite realizar estudios del estómago, duodeno y colon, tanto para diagnóstico como para tratamiento, ¿sí? Pero como dije, escuchamos las declaraciones. Estamos en el Hospital Padilla incorporando una nueva torre de endoscopía digestiva alta y baja. Es una torre de la mejor de las tecnologías, con altísima definición, que sirve para hacer endoscopía del estómago, del duodeno y también colónica para diagnóstico y muchas veces también para tratamiento. El gobernador de la provincia, el doctor Osvaldo Jaldo, en uso de licencia, ha priorizado la salud y por eso de la priorización de la salud nosotros podemos seguir trabajando en mejorar la tecnología, de ampliar la capacidad de atención a los pacientes. Con esta incorporación de tecnología en el Hospital Padilla vamos a poder trabajar y dar más respuesta a la población lo necesita. Para el Hospital Ángel C. Padilla es un honor haber recibido la visita de nuestro señor ministro y más trayéndonos una torre de endoscopía que es fundamental para la actualización y modernización de nuestros servicios de endoscopía del hospital. Que hemos recibido de manera muy generosa esta adquisición, que es una torre de videoendoscopía que permite hacer tanto videoendoscopías digestivas altas como videocolonoscopía.
Estamos muy agradecidos a todas las autoridades provinciales, como así también a la dirección del hospital, por esta adquisición, que seguramente va a fortalecer nuestra tarea diaria y sobre todo va a ser un gran beneficio para la comunidad. Bien, bueno, importante avance tecnológico entonces para nuestra provincia. Siguiendo con el lineamiento político, pero desde el ámbito nacional, vamos a destacar que Gerardo Huerta renunció a la Cancillería y comienza un recambio en el gabinete. Si en un instante vamos a meternos de lleno en este tema, porque ahora vamos con Germán, que tiene su acotación, perdón. Pasan estas cosas, furcios en vivo. Vamos, Germán, con vos. Doctor Luis Calamanés, ¿cómo le va? Buen día. Hola Germán, ¿cómo estás? Un gusto Bueno, saludarte doctor, a vos y a todos en Tucumán. ¿Qué está leyendo en este momento usted en la Argentina? Este domingo se plebiscita la gestión del presidente Javier Milei después de una mala racha, en el sentido, más que una mala racha sería suerte, pero digo, después de unos meses que podríamos ponerle como punto de inicio, si se quiere, esa visita fallida a Tucumán, en donde donde no fue para no quedar en una foto en solitario y que se fue acentuando producto de una situación económica dificultosa, de una crisis que se acentúa a pesar de la estabilidad en cuestión inflacionaria, de haberla reducido, que además se incrementó con las causas de corrupción, con el vínculo narco. Entonces, este domingo se plebiscita su gestión con renuncias en el gabinete, con una expectativa digamos, las expectativas es de que la elección probablemente del gobierno no sea la mejor posible. Y este domingo, cualquier resultado que no sea una catástrofe para el gobierno podría llegar a ser leído en clave positiva producto de estas malas expectativas con las que llega, ¿no? Mira, sin embargo, lo que estás diciendo vos es un escenario que lo lee todo el mundo, pero Clarín sacó ayer o anteayer diciendo que 10 encuestas le dan ganador a Milei en todo el país. Bueno, esto es justamente lo que estoy señalando. Las expectativas son de que las elecciones no sean tan buenas y cualquier cosa que no sea un desastre, digamos, en términos de una catástrofe en términos electorales, va a ser leído en clave positiva por el gobierno. Si aún estas encuestas que vos señalas tuviesen razón, actuarían en ese sentido. Me parece que, si querés, lo traduzcamos en términos o lo pongamos en términos numéricos. El gobierno tenía una expectativa de hace 7, 8 meses de estar por encima de los 40, en un sentido de 45% de los votos. Hoy, una elección que considera, dicho incluso hasta por el mismo presidente, es una elección que le permita retener un tercio. Estamos hablando en términos de porcentuales de la elección, entre un 35, 30 y pocos. Cualquier elección que sea por menos de 30 va a ser un desastre para el gobierno. Cualquiera que se acerque o supere o empiece con 4 va a ser un éxito arrollador. Probablemente estará rondando alrededor de los 30. Y sobre todo lo importante es cómo lee el gobierno, cómo leen los mercados, cómo lee la ciudadanía, cómo leen los gobernadores el resultado. Y eso me parece que va a depender de ese 30, es cuánto más se acerque al 40 o efectivamente baje de ese umbral. Y sobre todo, cuáles son las nuevas expectativas que genera el gobierno con el resultado de estas elecciones. Me parece que es una cuestión de expectativa. Cómo llega, cómo se lee el resultado y el gobierno qué hace con eso y cómo regenera, porque le quedan todavía 2 años y en el mejor de los casos va a tener un tercio de votos en el Congreso. Cuando planteas el tercio y esta injerencia de Estados Unidos para sostener el dólar, sí, que es insólito, pero está pasando, ¿quién lee mejor esto? ¿Qué sector? El medio alto, por supuesto, pero ¿dónde va a incidir esto? Me parece que lo que hoy le aseguraría un tercio, podría llegar a asegurarle un tercio, es primero una base o un núcleo propio duro que lo acompañe el presidente. Y además también hay una fuerza que es muy consistente en Argentina, que es el voto antiperonista. Y con que tenga un acompañamiento destacado de eso, que se haya movilizado producto del
de las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires le permitiría en principio acompañar ese tercio, sumado a que el peronismo hoy también no es una fuerza nacional, no solamente por la existencia de otros sectores, sino porque además incluso hay una provincialización, digamos, los gobernadores tratan de provincializar las elecciones y pensarlo y disputarlo estrictamente en términos de la provincia. Entonces me parece que todo eso está incidiendo y jugando en estas elecciones. Y sobre todo cómo se va a leer, cómo lo van a leer los mercados y, digamos, y sobre todo el propio gobierno y cuáles son las expectativas que genera futuro. Entre los temas que vos planteabas de hoy es la ida de Weinstein. ¿Qué opinas vos? Me parece que lo que se está redefiniendo ya desde hace un tiempo, producto de un grave internismo dentro del gobierno, es cómo se configura digamos, la mesa de la toma de decisiones, y me parece que en ese sentido lo que hoy está incidiendo es el rol que va a tener y que ya tiene Santiago Caputo y que se formalizaría con su ingreso al gobierno, porque recordemos que Santiago Caputo es un asesor, no tiene firma, digamos, su firma no tiene valor en términos del gobierno, y lo que todo empieza a señalar, o los movimientos, incluso dicho por el propio presidente, es que va a ocupar un lugar en eso. Y a propósito, me parece ese ingreso, ¿por qué es importante? Sobre todo por algo que vos estabas señalando con relación a Estados Unidos y la injerencia de Estados Unidos. Me parece que es la representación directa y el vínculo más directo con el gobierno norteamericano, y es asumir ese rol, y sobre todo la estrategia de Caputo, que a diferencia de Karina Milei, que era con quien uno podría decir era el otro sector en contra del gobierno, es cuál es el rol que van a tener y cuál va a ser la estrategia en términos de la relación con los gobernadores y cómo se traduce eso con fuerzas en el Congreso. Porque recordemos, Santiago Caputo es el que estaba señalando hay que ampliar la coalición o al menos negociar con los gobernadores, incluirlos, no generarles oposiciones dentro de la provincia. Y eso pareciera que va a ser la posición que está hoy primando y que después de las elecciones todo indica que iría en ese sentido. ¿Caputo para vos sería lo que fue el Coti Nosiglia para Alfonsín? Lo pensé, lo estaba pensando en este momento, por ahí la gente más joven no lo conoce, pero era el asesor estrella que tenía Alfonsín, que operaba en las sombras, y que un poco Caputo juega en ese sentido, pero con una ambivalencia de que en las redes señala su opinión, se muestra, juega a operador y a monje negro, pero al mismo tiempo tiene ansias de figurar y de sacarse la foto y de hacer el show para la televisión. Entonces me parece que figura en ese sentido, pero sobre todo me parece que en términos políticos lo importante es eso, es que la estrategia de Caputo, más allá del rol que está ocupando, es si se los incluye a los gobernadores, cómo se negocia con ellos y qué va a pasar y cómo se redistribuye el poder a partir de eso. Claro, porque Caputo prácticamente, incluso más se dice que este tema de Weinstein, cuando fue Milei de Estados Unidos, Caputo prácticamente manejó la agenda. Sí, y además en ese sentido, digamos, y sobre todo en la relación con los gobernadores, hay una cuestión muy importante que es a tener en cuenta, sobre todo en el vínculo con Estados Unidos. O sea, de acuerdo a la reforma del 94, los recursos naturales pertenecen a las provincias, no pertenecen a la nación. Entonces, en ese aspecto, y en un vínculo fortalecido con los Estados Unidos y en articulación con los gobernadores, me parece que ahí hay algo importante para señalar de cuál es la búsqueda y qué es lo que podemos esperar a partir de eso. Y en ese punto me parece que gobernadores como Jaldo van a tener un rol importante, no porque la provincia de Tucumán cuente con recursos naturales, pero sí es un actor de peso que en su momento estuvo cercano al gobierno, lo acompañó, después le quitó su apoyo. Ahora está señalando que su expectativa es obtener 3 bancas de las 4 que están en disputa, y en una campaña que la hizo amenazando con cortarle la melena al león. Entonces, me parece muy interesante y muy significativo para pensar en los próximos con otros gobernadores. Si efectivamente se da ese triunfo de Jaldo, además del 50%, que es lo que está señalando, con 3 bancas de diputados, ¿cómo se posiciona para negociar con Milei y con Caputo? Porque digo, ahí también se le va a presentar un desafío al gobernador sobre cómo inicia esa negociación. Claro, porque el gobernador, el enlace era el jefe de gabinete. Y ahora... Sí, pero sí, te escucho. No, y además también en el sentido de si el acompañamiento en tu campaña fue
vamos a cortarle la melena al león y ahora se abre un nuevo esquema en el que probablemente lo vayan a buscar a Jaldo para pedir su acompañamiento, ¿cómo lo lee y cómo lo traduce eso al electorado? Eso va a tener una dificultad, porque vino haciendo una campaña fuertemente anti-Milei en la provincia de Tucumán. Va a tener que, probablemente haya que hacer un ejercicio de flexibilidad y de cambio de discurso, si hay que negociar nuevamente, cómo se sienta, o sea, me parece que hay todo un desafío para los gobernadores, lo pongo en términos de Jaldo porque es representativo, porque es Tucumán, pero es para todos los gobernadores en ese mismo sentido, y cómo se posicionan ahora a negociar con el gobierno. Ahí me parece que está la clave después de este domingo. Pero claro, no te olvides que quedan 2 años de gobierno todavía. Le quedan 2 años de gobierno, los gobernadores son desafiantes naturales del presidente, además la necesidad de que eso se traduzca en el Congreso y sobre todo con la intención de un gobierno que, al menos discursivamente, plantea la necesidad de reformas estructurales. No hay reformas estructurales sin el acompañamiento de los gobernadores. Claro. No hay reformas estructurales, sobre todo en especial en este tipo de escenarios, en donde tiene un escenario que en el mejor de los casos va a tener 1/3, no hay ninguna reforma estructural sin el acompañamiento, sin la negociación con los gobernadores. Por eso te digo, la importancia que van a tener después del 27, si ya son importantes, después del 27 va a ser todavía mayor. Te agradezco muchísimo, doctor. No, por favor, Germán, un gusto como siempre. Bien, señora. Bien, muchas gracias, Germán. 7 de la mañana con 42 minutos ya, marca el reloj. Y les comento que en el próximo bloque vamos a estar hablando con mayores detalles acerca de la salida de Gerardo Huertain de Cancillería y el recambio justamente de gabinete que está iniciando a nivel nacional. Porque ahora ha llegado el momento de la pausa y los agradecimientos. De mi parte, como todos los días, hacia Catalina Boutique, que me viste para este ciclo televisivo. Hoy súper canchero este outfit, me encantó. Ya saben que toda la moda, toda la tendencia la van a encontrar en Catalina Boutique, una de las sucursales Mendoza 688. Ahora sí, compromisos comerciales con música. Y nos vamos a la pausa con un hitazo que arrasó en Latinoamérica. Amor a primera vista, Los Ángeles Azules, Belinda, Lalo Ebrard y Horacio Palencia lograron más de 400 millones de reproducciones y se metieron en el top 10 de Billboard en 2019. Cumbia, pop, flow, urbano, para levantar el ánimo a esta hora, disfrutar este temón y ya volvemos. Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar. Bebí con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar. La rola que sonaba incitaba a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos. Te dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a besos, complaciéndote en mi cama y mirar tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiero y que me quieres. Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa, amor, saber de dónde vienes. Si soy el primero o el último en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista. Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré y ojalá que nos volvamos a ver, porque contigo le he pasado muy bien. Por más que yo quería, no me atreví a decir no te vayas, por Dios quédate por favor. Te dije al oído, me gusta si quieres. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislatuраdetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán.
Cada sábado la pantalla se llena de alegría y sabor tucumano, con la conducción de Micaela Cueva, la frescura y la chispa de Luciana Coria y la cocina irresistible de Raúl Barraza. Así es, del dicho al hecho, un magazine pensado para toda la familia, con todo lo que pasa en Tucumán, eventos, recitales, invitados de lujo y mucho más. Todos los sábados a las 14, del dicho al hecho, siempre por América Tucumán. Una reparación integral, no solo de la carpeta asfáltica, sino con señalización vertical y señalización horizontal. Un alumbrado público nuevo. Son casi 7 kilómetros que unen la localidad de Montero con Soldado Maldonado, pasando por Los Sosa. Hemos pavimentado varias rutas provinciales y esto lo hicimos con los recursos de los tucumanos. Hoy la 344 no hay duda que es un avance importante para los que viven y transitan en el lugar. En Trendy pasamos la siesta del sábado conociendo lo mejor de la moda y las tendencias del momento. Con Leila Hassan te esperamos todos los sábados a las 14:30 para estar actualizados y a la moda. Siempre por América Tucumán. Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T, con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conoce nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar. Lo mejor de la cultura, entretenimiento, deportes y actualidad. En un solo lugar. Tucumán Magazine. Tucumán Magazine. Todos los sábados a las 20 horas. Por América Tucumán. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás vos? Buenos días. Bueno, cuénteme esta nueva presentación que va a hacer ahora en Tucumán, pero es Roca Seferino Namuncurá, ¿o cómo es? ¿Descendiente? ¿Cómo es? Bien. Hoy a las 19:30 horas tenemos un homenaje al general Julio Argentino Roca, que va a tener lugar en el auditorio San Miguel Arcángel, que es el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en la intersección de las calles Monteagudo y San Martín. Y en esta oportunidad va a ser una charla muy interesante entre Gonzalo Roca y Juan Namuncurá. Es un descendiente de la familia de Julio Argentino Roca y un descendiente de la familia del cacique Manuel Namuncurá, que fue el último gran cacique de los araucanos, el autor de los famosos grandes malones que hubo a fines del siglo XIX, y que después de la campaña del desierto de Roca, decide, dejar las armas, deponer las armas, firmar la paz con la República Argentina,
reconocerse argentino, porque hasta ese momento él había nacido del otro lado de la cordillera, el chileno. Entonces, pero él se reconoce argentino con mucho orgullo, se bautiza, se hace cristiano, y por intermedio de los salesianos, sobre todo el padre italiano Domenico Milanesio, se acerca al gobierno, Milanesio intercede ante Roca, Roca ve en esta oportunidad la posibilidad de conciliar y de llevar la paz al sur y sobre todo con las tribus indias con las cuales había estado en guerra hasta hace poco tiempo, y decide recibirlo a Manuel Namuncurá en la Casa Rosada, cuando ya era presidente, 1884. Entonces, Manuel Namuncurá viaja desde el sur. Perdón, para aclararme bien. Sí. La leyenda, la historia, siempre habló de Seferino Namuncurá. Seferino Namuncurá es hijo de Manuel Namuncurá. Correcto. O sea, el cacique es Manuel Namuncurá. ¿Por qué tan famoso Seferino más que Manuel? ¿Por qué? Porque Seferino Namuncurá era hijo de Manuel, uno de los tantos hijos que tenía, de una de las tantas esposas que tenía en aquel momento Manuel Namuncurá, y era una persona muy piadosa, muy buenita, que cuando el padre Milanesio lo conoce, lo agarra a Manuel, al cacique, y le dice: Manuel, este chico tuyo tiene mucho futuro, lo tendríamos que dar una educación, si vos me permitís lo llevamos y le vamos a dar una formación. Y Manuel, con mucho dolor, porque le tenía mucho cariño a Seferino, uno de los tantos hijos que él tenía, le dice: bueno, pero lo voy a sentir mucho, de todas maneras yo le voy a escribir una carta al ministro de Guerra de la Argentina. Y él le escribe una carta y le dice al ministro de Guerra: bueno, ahí le mando a mi hijo y a un nieto, yo quiero que se los eduque bien, que sean buenos argentinos, eso le dice Manuel al ministro de Guerra, y que después todo lo que aprendan vengan y les enseñen aquí a la gente de la tribu. Eso dice Manuel al ministro de Guerra. Efectivamente, entonces los salesianos se lo llevaron a corta edad a Seferino, lo hicieron estudiar en Carmen de Patagones, después en Buenos Aires, y por todos sus méritos lo terminaron llevando a Roma, a Seferino Namuncurá, los salesianos. Y en Roma, a la edad de 18 años, lamentablemente, creo que fue en 1904, si mal no recuerdo. Roca era presidente. Roca presidente, sí. Seferino Namuncurá fallece en Roma, una cuestión de salud. Y por todos sus méritos, la Iglesia Católica lo declaró beato a Seferino Namuncurá. Yo soy salesiano, y bueno, en mi época en el colegio del Turio le teníamos mucho cariño a Seferino, y bueno, era uno de los personajes junto con, bueno, Don Bosco, Domingo Sabio, María Auxiliadora, eran a quienes nosotros le teníamos especial reverencia cuando en nuestro paso por el colegio. Entonces Seferino, por eso es muy conocido, por el tema de que es un beato de la Iglesia Católica, a pesar de que en su origen su papá era pagano, por supuesto, era un indígena, que bueno, tenía varias mujeres en aquel momento y varias esposas, entonces bueno, que después eso dejó cuando se bautiza. Como una curiosidad, ¿no? Se bautiza en Paraná con motivo de la sanción de la Constitución Argentina, jura la Constitución Argentina, Manuel Namuncurá, y su padrino de bautismo es el que sería posteriormente presidente, Justo José de Urquiza. Entonces... Estamos hablando de 1853. 1853, sí. Después vinieron los otros malones, porque siguió en guerra hasta 1884, en que depone las armas. Y Roca lo premia a Manuel Namuncurá, estamos hablando ya, ¿no? Sí. Por este gesto que hace de pacificación, lo recibe en la Casa Rosada y le da el rango, el grado de coronel de la Nación Argentina. Entonces, todas las fotografías que se han conservado ya de esa época de Manuel Namuncurá, lo vamos a ver a este indio vestido con uniforme y con una gorra de coronel de la Nación Argentina, y que él lucía muy orgulloso, ¿no? Como símbolo de esa paz que había llegado con la República Argentina en la persona del presidente Roca. Entonces, hoy vamos a tener esta curiosidad inédita en Tucumán, donde vamos a tener este diálogo entre un descendiente de la familia del presidente Roca y un descendiente de la familia de Manuel Namuncurá. Bueno, ahí tenemos la imagen que ves. Este diálogo sí. es teatralizado. No, es un diálogo verdadero. Van a hablar un poquitito sobre... no hay ficción. No, es un diálogo, ellos se conocen, ya han tenido un diálogo parecido en otros lugares del país, lo traemos para que lo vuelvan a plantearlo acá en Tucumán, cada uno va a hablar de dónde viene,
recuerdos de sus ancestros, un homenaje a sus ancestros que fueron símbolos de conciliación nacional en aquel momento, porque de estar en guerra prácticamente depusieron las armas y todos se reconocieron argentinos. A partir de entonces, Manuel manda a sus hijos, dice que yo quiero que mis hijos sean argentinos. Mucha diferencia con los mapuches actuales que reniegan de ser argentinos. Bueno, en este caso lo tenemos a Juan Namuncurá, que él es un argentino de pura cepa y le reivindica a Roca esa conciliación, que ese espíritu de conciliación, y por supuesto también el de Manuel Namuncurá. Entonces, ese diálogo, donde hoy uno lo quisieran presentar a Roca como un enemigo de los aborígenes, de los nativos americanos y todo lo demás, no fue así. Y es la prueba que vamos a dar acá en Tucumán de que es posible la unidad de los argentinos entre pueblos originarios y criollos, por llamarle de alguna manera. Esa historia, esa pelea entre Roca y los pueblos originarios, el peronismo, fundamentalmente el kirchnerismo, lo reavivó. Exacto. ¿Cómo lo ven ahora ustedes? Bueno. Porque Bayer, por ejemplo, hizo películas, hizo toda una serie de trabajo para reinstalar los pueblos originarios de la Patagonia. Bueno, el peronismo no siempre fue así, empecemos por ahí. El general Perón fue un gran, reconoció mucho y reivindicó a Roca. Tal es así que cuando él le compra los ferrocarriles a los ingleses, el ferrocarril que va a la Patagonia, el que va hacia el sur, él le da el nombre del ferrocarril General Roca, en homenaje a Roca. Eso es Perón. General del Ejército, reivindica a un general del Ejército que también fue presidente, Julio Argentino Roca. Esto recién aparece con el kirchnerismo, que de alguna manera, tratando de instalar algún tipo de diferencia o siempre montándose en antagonismo en la sociedad argentina, enfrenta a Roca como sinónimo de el que mató a los indios o exterminó a los indios y los pueblos originarios por el otro lado, lo cual no fue así. Es cierto que hubo guerra, es cierto que hubo guerra, es cierto que hubo malones indígenas que asolaban todo lo que era pueblos enteros, en Mendoza, San Luis, Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires. Los malones no eran pacíficos, llegaban 3.000, 4.000 lanzas, arrasaban con todo lo que había, a los hombres los mataban, a las mujeres las violaban, las famosas cautivas que se llevaban a los toldos. Los famosos hijos de los indios, que eran hijos de violaciones de las cautivas, eran realmente cosas espantosas propias del siglo XIX. La campaña del desierto pacificó, puso fin a esto. No fue una campaña pacífica, seguramente hubo asesinatos, también como en toda guerra, pero Roca, que pudo haber exterminado a los indios sin ningún problema, como se hizo en el oeste norteamericano, acá no. Viene Manuel Namuncurá, intermediado por los salesianos. Dice, bueno, ya está, dejemos de pelear, busquemos una paz, una solución pacífica. Se busca la paz, Roca les concede a los mapuches de aquel entonces, llamados araucanos, extensiones de territorios, se firma la paz, se pacifica la Patagonia, desaparecieron los malones y todos se reconocen argentinos. Hasta ese momento, todo lo que era la extensión al sur de la provincia de Buenos Aires era tierra de nadie. Gracias a Roca... Haga una aclaración, usted dice, como se dice en Estados Unidos, en Estados Unidos hay un estado indio. En Estados Unidos hubo reservaciones indígenas. Pero hay universidad, hay pueblos que viven que tienen su propia legislación. Pero en reservas muy acotadas en algunos estados, no en todos los estados. Y eso fue únicamente en las zonas que fueron parte del Imperio Español o de México. Todos los indígenas que hay entre los Apalaches y Texas, por llamarle en algún momento, fueron exterminados. Los que quedaron fueron aquellos que se conservaron gracias al Imperio Español y gracias a México, Texas, Oklahoma, Arizona, toda esa zona, lo que vemos en las películas, ¿no? Los apaches, los comanches, los navajos. Bueno, esas son zonas que eran parte del Imperio Español, con lo cual los indígenas convivían prácticamente sin inconvenientes. Quedaron muchos por eso, pero en toda la zona que fue colonizada por los anglosajones, los indígenas prácticamente fueron exterminados. Los Sioux, por ejemplo, nadie conoce, no quedó ningún Sioux. Los mohicanos, el último de los mohicanos, no quedaron mohicanos. Eso fue la colonización inglesa, de la cual nadie habla. Todos hablan de España, todos hablan de Roca, pero de esto, que realmente fue una masacre, no se dice nada. Aquí fue distinto. Hoy, hasta el día de hoy, vamos por la calle y encontramos gente con rasgos aborígenes. Si uno lo ve hoy a Juan Namuncurá, tiene un rasgo muy propio de su pueblo, que él lo luce orgulloso, es porque aquí no hubo un exterminio. Sí hubo una guerra, sí es cierto que se mataron indios de lanza, es verdad,
pero en enfrentamientos, pero después no hubo un exterminio. Hay todavía, y uno los puede ver, hay mucho mestizaje. ¿Usted cree que eso se logró resolver con la historia prácticamente, este problema de la Patagonia? Sí. Pero, ¿usted cree que sigue latente eso todavía? Si usted, a título personal, ¿cómo lo ve usted? Usted que está escribiendo un libro sobre esto. Bueno, en primer lugar, la campaña al desierto fue desde el año 1879 prácticamente hasta 1884 que se firmó la paz con este cacique que era el principal de todos, ¿no? Roca fue un visionario, fue un estratega. ¿Por qué? No nos olvidemos que Chile hasta el día de hoy reivindica como suya la Patagonia Oriental, que es la nuestra. Ellos decían que era de ellos. Y lo culpan a Roca diciendo, Roca aprovechó que nosotros, chilenos, estábamos en guerra contra Bolivia y contra el Perú por la guerra del Pacífico, para en ese mismo momento avanzar hacia la Patagonia, ya que no podían hacerlo los chilenos, porque estaban ocupados en otra guerra. Y es cierto, en ese momento la República Argentina tenía dos alternativas. O entraba en guerra contra Chile, apoyando a Perú, nuestro aliado histórico, o la otra, aprovechando que Chile estaba ocupado, ocupar la Patagonia sin tener ningún tipo de conflicto con Chile, que no podía encargarse de eso. Gracias a Roca, la Patagonia es argentina y no es chilena. Porque antes estábamos todos involucrados en otras cosas. Sarmiento también, ¿no? Sarmiento tomó la decisión política. Sarmiento no quería avanzar con la Patagonia. Él había vivido mucho tiempo en Chile, él era más bien pro-chileno, decía, eso es una barbarie que la ocupan los chilenos, a nosotros, ¿qué nos puede aportar? Eso es Sarmiento. Avellaneda, sí, Avellaneda bajo su presidencia, donde él dice, no, esto se tiene que terminar, aprovechemos que Chile está ocupado, vamos por la Patagonia. Él, bajo su presidencia, se hace la campaña del desierto, bajo su presidencia el Congreso de la Nación sanciona una ley en la cual Roca es autorizado, que era ministro de Guerra de Avellaneda, de iniciar la expedición hacia el sur. Y una expedición extraordinaria porque en pocos meses se ocupó todo lo que era el Río Negro, que hasta entonces nunca se había alcanzado. En la época de Rosas se llegó al Río Negro y se volvió, los indios volvieron con los Rosas, la campaña de 1833, que de tanto se habla y no hizo nada, y mató más indios que la de Roca. Entonces, yo creo que hoy a Roca le debemos. Fue la única ocasión en la cual la República Argentina dejó de perder territorio. Desde la independencia, desde 1810, se perdió el Paraguay, se perdió Bolivia, se perdió Uruguay, se perdieron las misiones orientales, se perdió la Puna, se perdió la salida al Pacífico. Con Roca todo eso se dejó de perder territorio. Se ocupó Formosa, se ocupó el Chaco, se ocupó la parte de la Puna Argentina, que si no hubiera sido parte de Bolivia o de Chile, la Patagonia, y otra cosa muy importante que hoy nadie reivindica, la Antártida. Roca fue el primer presidente que hizo ocupación efectiva de la Antártida Argentina, cuando instaló la base en las Orcadas. El primer país del mundo que tuvo ocupación efectiva en la Antártida fue la República Argentina gracias a Roca. Entonces, tucumano, 2 veces presidente, la persona que estuvo más tiempo al frente del Poder Ejecutivo de la Nación, más que Perón, más que Cristina, fue Julio Argentino Roca. El presidente que unificó la moneda, cuando todas las provincias tenían, ¿se acuerdan los bonos que teníamos en su momento? Los bocades, todo eso. Bueno, en aquel entonces cada provincia tenía su moneda. Roca terminó con todo eso, puso la moneda nacional, que unificó el país en ese sentido. La educación, la ley de educación gratuita, laica, popular para todos, obligatoria, fue obra de Roca, no de Sarmiento. Es decir, fue realmente extraordinario. El establecimiento de las relaciones con el Imperio del Japón. Argentina, primera vez relacionada internacionalmente con el Imperio del Japón. Por eso los japoneses nos quieren tanto. Él les vende a los japoneses 2 barcos que estaban construidos prácticamente en Italia a nombre del gobierno argentino, que nadie se los quería vender a los japoneses porque estaban por entrar en guerra con Rusia y Rusia tenía una situación una presión muy fuerte. Roca le vende esos barcos a los japoneses y los japoneses hasta el día de hoy nos adoran a los argentinos porque gracias a esos 2 barcos que Roca le vendió, Japón le ganó la guerra a Rusia en 1904 y 1905. Doctor, podríamos seguir hablando toda la mañana. El doctor Busto Tami, gracias doctor. Por favor, por venir un placer. a ilustrarnos un poco más. Gracias. Gracias a usted. Señora Carla. Bien, 5 minutos nos separan ya de las 8 de la mañana y ahora sí nos metemos de lleno en el ámbito de la política nuevamente y vamos a contarles con mayores detalles acerca de la salida de Cancillería de Gerardo Huerten y para ello nos vamos con Mariana.
algo que ya era un rumor desde el pasado domingo, y era la salida de Gerardo Huertain de la Cancillería, algo que de alguna manera se venía especulando desde el pasado domingo. Finalmente fue confirmado, se dio a conocer que su renuncia va a ser efectiva desde luego que pasen las elecciones, mejor dicho, pero ya le había comunicado su decisión tanto al presidente Javier Milei como a la secretaria de la presidencia Karina Milei durante una reunión en la Quinta de Olivos. Fuentes oficiales han confirmado que el mandatario aceptó esta dimisión y de alguna manera marca ya el comienzo de los diferentes cambios que se esperan que haya en el gabinete. Recordemos que esta salida había comenzado con muchos rumores, sobre todo por el vínculo complicado que tenían Huertain con Santiago Caputo, quien de alguna manera se piensa que fue prácticamente quien coordinó toda la visita del presidente de la Nación a los Estados Unidos. Y en ese sentido, de alguna manera, también Huertain fue acusado por el entorno del presidente de la Nación de haber tenido cierta desinformación sobre cómo es el tema electoral en Argentina con relación a lo que dijo en su momento Donald Trump luego de la reunión. Todo esto de alguna manera fue desencadenando ciertos conflictos internos, lo cual llevó a la salida de Huertain del gobierno. Hay que destacar que no hay aún un reemplazo que sea efectivo, pero se menciona muchos nombres, incluso hasta Santiago Caputo fue mencionado como el posible nuevo canciller. Otros hablan de Carlos Rucauf, del mismo Guillermo Francos, del cónsul que está en San Pablo, Luis María Kreckler, así entre otros nombres dicen para ocupar este puesto. Lo cierto con relación a los cambios en el gabinete es que las salidas que ya estarían confirmadas son las de Patricia Bullrich y de Luis Petri, que recordemos ambos son candidatos este próximo domingo en las elecciones, además del reemplazo del vocero presidencial Manuel Adorni, quien tiene que asumir como legislador en el mes de diciembre. Así que estos serían los cambios que se esperan. Muchos hablan de que luego del domingo ya se va a comenzar a trabajar en estas modificaciones en el Gabinete Nacional. Bien, te agradecemos, Mariana, por esta información. 8 de la mañana con 7 minutos, nos metemos rápido en la agenda cultural y vamos a contarles que la Orquesta Estable llega al Teatro Belgrano con Del Héroe a la Eternidad. Por favor, Leila, brindanos detalles. Así es, Carlita, la Orquesta Estable de la provincia llega al Teatro Belgrano por primera vez con este concierto, un concierto muy lindo que se los recomiendan a todos, porque aparte es con entrada libre y gratuita, Del Héroe a la Eternidad, ¿no? Este teatro queda en Crisóstomo Álvarez 765 y esto será el día viernes 24 de octubre a las 21 horas, ¿sí? El programa titulado Del Héroe a la Eternidad propone un recorrido por obras maestras del repertorio clásico, bajo la dirección del maestro Walter Jonathan Ale. Se interpretarán 3 piezas: Fantasía Rondó de Carl Maria von Weber con Gustavo Velasco en la flauta y el célebre sinfónico número 3 Heroica de Beethoven, símbolo del espíritu heroico del compositor alemán. El maestro Ale es licenciado en artes, especializado en dirección orquestal por la Universidad Nacional de las Artes y técnico también instrumentalista en trompeta por la UNT, formado en Argentina, Francia y Alemania. Ha sido asistente de la Orquesta Sinfónica de la UBA y director invitado en diversos conjuntos nacionales e internacionales, con una trayectoria destacada como trompetista y director. Walter Jonathan Ale combina formación académica, experiencia internacional y un profundo compromiso también con la música sinfónica, ¿no? Actualmente se desempeña como director de la orquesta de la ESEA y asistente de la dirección de Orquesta Estable de Tucumán. Infaltable, entonces, no se pueden perder esta gran propuesta en el Teatro Belgrano, Crisóstomo Álvarez 765, con entrada libre y gratuita, Del Héroe a la Eternidad. Bien, muchísimas gracias, Leila, por contarnos acerca de esta propuesta tan interesante. A continuación vamos a hablar acerca de algunas problemáticas de Yerbabuena, entre ellas el estado de las veredas. Esto de la mano de la doctora Blanca Santillán de Avellaneda, que está con Germán en nuestro living. Nos vamos con ellos. Doctora, ¿cómo está usted? Buen día, Germán, ¿cómo está? Bien, bueno, ahora dice que hay preocupación la calle Solano Vera en Yerbabuena, pero hay un tema en Yerbabuena que no está resuelto, nunca se resolvió, que son las veredas. Sí, sabemos que Yerbabuena ha crecido de una forma increíble, mucho más del 1000% desde el año 75. En ese momento, digamos que la población estaba estable, luego empezó a crecer de una forma desmesurada
y así también las edificaciones, pero no ha ido a la misma velocidad el arreglo de las veredas. Todos sabemos, todos los vecinos conocemos que los días de lluvia se hace imposible transitar ni por las veredas ni por la calle. Primero, las veredas tienen una serie de desniveles, baldosa floja, si es que las tuviera, las raíces de los árboles, hay pozos. Realmente es increíble las entradas a los garajes, que no se ha tomado en cuenta muchas veces que los peatones en una zona tan transitada necesitan caminar cómodos. En Yerabuena eso es imposible. Creo que todos lo sabemos, todos los vecinos sabemos lo que está sucediendo. Ahora, no hay una legislación, me parece, en este momento que nos obligue a los vecinos a realizar las veredas y de qué forma. Porque yo ayer caminaba por la Solano Vera, como usted recién la nombra. Es increíble los desniveles que tiene. Sí, sí. No se puede transitar. Yo caminando sola no tengo problemas, pero una persona que viene con algún tipo de discapacidad o que viene con un andador o con una silla de ruedas o un cochecito de bebé, imposible transitar. Y por supuesto, recién reitero los días de lluvia, que es tremendo. Ahora... Pero en la época de Toledo, del intendente Toledo, se obligó a los vecinos a poner vereda. Algunos la hicieron, otros no. Yo recuerdo eso, creo que fue una ordenanza, que yo en ese momento hice la vereda. Creo que era 1 metro de ancho con piedra granza, o sea, había una ordenanza que había que realizarlo. No sé qué pasó porque todo el mundo no lo hizo. Y el que lo hizo también adaptándolo a su manera, haciendo gradas, digamos gradas dentro de su vereda para facilitarle al dueño de la casa el acceso a su vivienda, y no así para la persona que viene caminando, como el peatón. Yo creo que eso en este momento podría, si fuera una ordenanza, tal vez está en vigencia, pero nadie lo hace. Yo creo que el municipio tiene que tener una parte activa en esto, no lo está haciendo. Pero ¿por qué le cuesta tanto a los intendentes resolver el tema? Yo recuerdo que incluso en campaña de la década del 80, algunos candidatos a intendentes planteaban el tema de las veredas. Pero bueno, la planteaban, pero nunca se ejecutó. Y bueno, yo creo que son promesas electorales, una más, la misma promesa que todos los vecinos queremos. Creo que tenemos que tener empatía con el vecino, nosotros mismos los propietarios, de tratar de hacer algo. En el caso personal, tratamos de mantener la vereda de una forma correcta para que el camina pueda transitar tranquilo, pero no todos lo hacen. Yo ayer estaba caminando, como le digo, en la misma cuadra en la que yo habito, hay unos desniveles increíbles. Y otro tema que es también importante son los postes de luz. Yo en mi casa tengo 4 postes, están a diferentes alturas. Entonces usted viene caminando y se va a topar con un poste de luz que están de una forma completamente desordenada, sembrados literalmente en todo Yerabuena. Ahora, ¿quién regula eso también? Porque también hay cables en desuso que cuelgan. Yo lo he vivido ayer, anteayer también. Hemos tenido un problema con todos esos cables que están colgando y nadie se hace cargo. ¿Quién legisla? Los concejales no visitan, no hablan con los vecinos. Yo no he visto concejales. Viven en su mundo. En su mundo. Yo voy al consejo las veces que necesito o hablo con determinado concejal para que solucione o asesore, pero no están haciendo nada. Fíjese que yo quiero ser optimista y decirles que cualquier gobierno municipal que haga un cambio estructural en este tema de las veredas pasa al frente, pasa a la historia, porque esto es ya anecdótico de todos los años, hablar de las veredas. Pasa un auto, digamos un día de lluvia, y no se sabe por dónde podemos caminar. Es increíble. La vereda tiene muchos yuyos, hay basura, el vecino también tira basura. Claro, a veces uno piensa que Yerabuena está bien, pero Yerabuena está bien por la actividad privada que crece, no por lo que hace el municipio. Mire, quieren edificar, todos los días sabemos que el único objetivo es hacer edificios nuevos. ¿Y por qué no legislan también, no hacen un decreto, algo por una legislación por las veredas? Porque, claro, se construye para arriba. ¿Y cómo entramos al edificio? ¿Cómo entramos a la casa? Nadie lo está haciendo. Yo veo construcciones nuevas con veredas que no están terminadas. Eso es un foco séptico, porque hay moscas, porque tiran basura, en el verano por los mosquitos, y aparte es un problema insalubre. Las personas se pueden caer, fracturar, y también hay una responsabilidad civil. ¿Quién se hace cargo de eso? Claro. No sé. No, pero hubo juicio contra el municipio en otra época
de algunas personas. Pero hoy no sé. Hoy la verdad que no estoy viendo porque cada día hay más edificaciones y es más imposible transitar por Yerbabuena. Le agradezco muchísimo. Gracias Por su aporte, como siempre. Gracias. Señora Carla. Bien, muchas gracias Germán, 8:15 de la mañana. Bueno, llegó el momento de darles a conocer a dónde van a estar los tráilers de la salud en el día de la fecha, así como de atención para las mascotas. Peti, contanos. Cerca, ¿dónde va a estar? En el barrio 130 viviendas. Hasta el 24, o sea, hasta el viernes, ¿sí? Hasta mañana. De 9 a 13. Esto es en la plaza principal del barrio 130 viviendas. Y esto tiene un objetivo, es estar cerca de la comunidad, garantizar el acceso a los controles y a los estudios médicos de manera gratuita. El operativo cuenta con 4 trailers que van a ofrecer múltiples servicios: laboratorio, oftalmología, ginecología, obstetricia, ecografías, fonoaudiología, nutrición, psicología, pediatría, odontología y asistencia social. Esta acción busca detectar enfermedades de forma precoz y brindar atención integral sin necesidad de trasladarse a centros de salud. Además, participan del programa Tucumán Mascotas, que realiza castraciones gratuitas. Están también los móviles de la mujer y de enfermedades crónicas, donde se efectúan controles de diabetes e hipertensión, además de estudios para la detección y prevención del cáncer de mama y cuello de útero. Las mamografías se realizan a mujeres de entre 40 a 70 años o desde los 35 años si hay antecedentes familiares. Así que reitero, ¿dónde va a estar la salud más cerca? Los trailers, 4 trailers, sí, en el barrio 130 viviendas de 9 a 13 en la plaza principal. No dejen de ir porque todos estos estudios son gratuitos. Bien, bueno, muy interesante para tener en cuenta, muy útil esta información. Te agradecemos, Peti, por la misma. Nos vamos al ámbito del fútbol, vamos a hablar de Racing, que cayó por el partido de ida de las semifinales de la Conmebol Libertadores ante Flamengo, pero todavía tiene vida. ¿Es así, Mariana? Así es, ayer se jugó el primer partido de estas semifinales, en donde Racing perdió frente a Flamengo en condición de visitante, pero quedó con vida. Ahí vemos la conversión, la única que hubo en este partido, llegó a los 88, ya cuando faltaban 2 para el cierre del tiempo reglamentario, con el gol de Jorge Carrascal, luego de este desvío en Marcos Rojo, para un partido que tuvo muchas chances de gol para el local, pero que fueron bien contenidas por Racing Club, que llegó allí a poder hacer un negocio. Quizás un empate hubiese sido ideal para poder definir en el cilindro la semana que viene. Sin embargo, este 1-0 abajo lo deja con vida a Racing. Incluso fue destacado por Felipe Luis, que dijo que esta ventaja para Flamengo es simbólica, ya que la actuación de Racing realmente estuvo a la altura de la circunstancia en este partido, en el que de alguna manera se pensaba que podría haber muchas diferencias. Recordemos que Flamengo es el gran candidato en esta edición de la Copa Libertadores. Racing va a tener una chance de dar vuelta a esta serie la próxima semana. Será exactamente el miércoles a las 21:30 en el cilindro de Avellaneda. Bien, muchísimas gracias, Mariana. 8 de la mañana con 19 minutos. Llegó el momento de una breve pausa, pero no se desconecten, ¿eh? Hasta las 9 de la mañana vamos a seguir. Y ahora sí, nos vamos con la música. Atrapado en tus redes, de Los Ángeles de Charlie, un claro ejemplo de su estilo único, que fusiona la cumbia con el romanticismo. Formados en el año 1999 por ex integrantes de Los Ángeles Azules, dejaron una huella imborrable en la música tropical. Esta canción es un himno para los enamorados, así que disfrútenla. Ya volvemos enseguida. Hola, te quiero confesar que ahora estoy pensando en tu sonrisa. Lo mismo hago a todas horas. Tu aroma llega con la brisa, tu aliento como una caricia. Tu amor me llena de alegría cada día. ¿Quién diría?
ojos son como luceros con los que iluminó mi vida, mi aliento y mis fantasías. Si no estás noche no hay día, estar tan solo no podría, cada día moriría. Mi alma te pertenece y a Dios le ruego que tus ojos no dejen de mirarme, que tus labios no dejen de besarme, que tu vida solo sea para mí. Atrapado en tus redes, por amor, en los lazos de seda de tu prisión, encadenado en tu almohada y en tu tierna mirada. Atrapado en tus redes, por amor, en los lazos de seda de tu prisión, yo te digo que te entrego el corazón. Yo te digo que te entrego el corazón. Atrapado en tu red, por amor, en los lazos de seda de tu prisión, encadenado a tu almohada. Todo es más lindo cuando hay conexión, porque está súper. Contrata internet más televisión HD por solo 22.990 pesos fijo por 3 meses. Y la instalación bonificada. Incluye Mío 3 meses sin cargo. Llama ahora al 0810-222-2323 y aprovecha una buena conexión siempre. Súper, conectados con vos. Llegó el programa que te conecta con el futuro. Impacto Sostenible TV. Benjamín Zelaya y Agustina Mentesana Alberti te invitan a descubrir cómo el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad pueden integrarse con el ámbito público y privado de nuestra provincia. No te pierdas Impacto Sostenible TV. El futuro es ahora. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por América Tucumán. Bueno, a mí me gustaría... Pará. Entonces, ¿qué queda para mí? Me dicen que no pueden vivir sin mí y con suerte si me limpian los filtros. Hasta un 15% podrían ahorrar. Ni hablar de ponerme en 24. Es una relación tóxica donde me exigen al máximo poniéndome al mínimo. Yo soy frío, pero no de hielo. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. Todo es más lindo cuando hay conexión, porque está súper. Contrata internet más televisión HD por solo 22.990 pesos fijo por 3 meses. Y la instalación bonificada. Incluye Mío 3 meses sin cargo. Llama ahora al 0810-222-2323 y aprovecha una buena conexión siempre. Súper, conectados con vos. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán.
8 de la mañana con 25 minutos ya en toda la República Argentina y continuamos con toda la noticia aquí en Tucumán con Todo. Ya saben que vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana. Y a continuación les comento que tenemos una entrevista muy interesante en nuestro living. Le vamos a dar la bienvenida a Fabián Silva Molina, quien es diseñador de comunicación gráfica y además también creativo publicitario y docente también de la UNT. Él nos va a contar acerca de la presentación de su libro que se llama Inteligencia Artificial y Política. Sadia, nos vamos con vos. Bueno, Carlita, muchísimas gracias. Acá estamos con el profesor que nos presenta su libro. Bueno, quería consultarle cómo surgió este libro, quiénes participan. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo dirijo un laboratorio de inteligencia artificial en la Facultad de Filosofía y Letras. Y como parte de una serie de trabajos que hemos venido haciendo, este es el segundo libro que estamos publicando, sale simultáneamente otro que es colectivo con todos los docentes que se llama Para entender la inteligencia artificial y su mundo. Y tiene que ver esto básicamente con lo que nosotros estamos viviendo políticamente. Porque la inteligencia artificial se transformó en una herramienta electoral muy importante. En la política nosotros la tenemos desde el 2015, de la elección de Macri, donde en el juicio que le hicieron a Cambridge Analytica, esta empresa ratificó que había intervenido sobre la sociedad, sembrando algún tipo de ideas, manipulando la opinión pública. Lo hizo también con el gobierno de Trump, también con el de Boris Johnson y el de Bolsonaro. Entonces, quienes manejan esta inteligencia artificial, estas tecnologías, tienen una enorme ventaja sobre los representantes del pueblo, digamos, sobre los representantes de los trabajadores que no utilizan estas herramientas y pierden elecciones. Claro. Lo que también me interesa es de qué forma la inteligencia artificial como que nos modifica o condiciona la democracia que estamos teniendo, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial nosotros tenemos que plantear que es una tecnología que no se puede ignorar. Nos atraviesa a todos en toda nuestra vida. Nosotros tenemos la vida algoritmizada. Desde el momento que prendemos la televisión para ver una película en streaming o escuchamos música en streaming, todo eso está intervenido por la inteligencia artificial, las redes sociales. Todo está intervenido por la inteligencia artificial porque nosotros estamos frente a lo que es un capitalismo extractivista de datos y valemos en cuanto los datos que nosotros podamos ofrecerles a la sociedad de consumo. Entonces, dentro de esa lógica entra todo lo que es manipulación de inteligencia artificial en todos los ámbitos de nuestra vida. En la política hay muchísimas maneras que puede ayudar, principalmente en la relación entre gobernantes y gobernados. Hay un dato que es muy interesante, que lo quiero destacar, que el día siguiente de la publicación de este libro me llamaron de Casa de Gobierno para pedirme un curso de inteligencia artificial y buena gobernanza, que es otra de las aristas que tiene la inteligencia artificial en política, así que estamos preparando ese curso, porque la intención que tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, donde también funciona en una comisión de inteligencia artificial, es de incorporar esto a la gobernanza. No son muchos lugares los que está incorporado. Estonia tiene un estado plataforma, lo que se llama un estado plataforma, donde todos los trámites, toda la burocracia se hace a través de aplicaciones. Después hay algunos estados de algunos países, no son más de 5. Entonces me parece que es un buen momento para superar lo que es la histórica burocracia que nosotros padecemos, claro, para que la competencia con el mercado, que es una competencia real que el Estado tiene hoy con el mercado, no sea tan deficitaria para el Estado. Claro, también como para evitar ciertos como riesgos éticos también. No, eso no vamos a evitar. No. Bueno, minimizarlo. En este momento se autorregula la inteligencia artificial y vos sabés que todo lo autorregulado termina siendo favorecido por quienes claro, lo manejan, ¿no? Yo fui a tu charla del martes y has dicho algo que a mí como que me ha quedado dando vuelta en la cabeza, que es el estatuto de verdad, que vos decías que ya no es humano. ¿Me podés explicar o ampliar un poco más de eso? Sí, a nosotros filosóficamente hablando,
que no es algo para hablar a esta hora de la mañana, pero vos me lo estás preguntando. Toda la historia de la filosofía humana es buscar el estatuto de verdad, tratar de encontrar una verdad. Si bien esta época posmoderna termina con las grandes verdades, las verdades universales, y empiezan a haber microverdades, verdades que son prácticamente individuales, entonces ese estatuto de verdad no lo estamos perdiendo tan solo por esta tecnología. Ya hay un sustrato cultural que la amenazaba. Pero hoy, ustedes lo deben ver acá en los medios, la discusión termina cuando vos decís las palabras mágicas inteligencia artificial. ¿Quién es mejor, Maradona o Messi? Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial y ahí nos quedamos tranquilos porque ya es algo que es superior a nosotros. Nosotros mismos los estamos poniendo en ese lugar. Y después, obviamente, cuando quieramos bajarlo, detrás de todo esto están las corporaciones, entonces son a los que más les conviene. Y otra cosa que estamos viendo también de la inteligencia artificial que se ha sumado a lo que se conoce como economía de la atención. Las redes neuronales hoy, por ejemplo, la red neuronal más importante, la inteligencia artificial más importante es la que tiene YouTube, que es la que más nos conoce y la que más opera. Tiene dos inteligencias artificiales. Una es un algoritmo de recomendación que ya como tiene todos tus datos y tiene toda tu navegación, te va recomendando solamente lo que a vos te gusta. Y después una red neuronal de permanencia para que vos te quedes y no te vayas de ahí. Entonces, frente a esa tecnología que te está sujetando, que te está manteniendo en una plataforma solamente por extractivismo de datos, y porque esos tiempos después terminan cotizando en bolsa, vos caes presa de una cantidad de artilugios, como por ejemplo el circuito dopaminérgico. Es muy engorroso para explicarlo a esta hora, pero todo lo que es interacción a vos te genera dopamina. Claro. Y eso, en este momento están siendo acusados por muchos colectivos como narcotraficantes de dopamina, que es una droga interna que nosotros generamos, pero que puede estar estimulada de afuera como son las redes sociales. Entonces, no es solamente el estatuto de verdad lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo rasgos humanos, rasgos que hacen a la condición humana, que no sabemos cómo va a terminar. Es decir, lo que tenemos un par de años más que vos, sabemos cómo va a terminar. Esto no lo queremos spoilear para no amargarlos. Claro. Y bueno, para finalizar, contame si tenés más presentaciones del libro que la gente se pueda llegar y bueno, cómo conseguirlo el libro. Sí, el libro está en El Griego, en la librería del Griego, en Muñecas Casi Córdoba. Estamos haciendo presentaciones, estamos programando una presentación en el Consejo Deliberante, a pedido también por el Consejo. Es bastante interesante ver cómo la política está muy atenta a estas cosas y las quiere incorporar. Y bueno, ahora salimos al norte, a Jujuy y a Salta a hacer presentaciones. Seguramente haremos un par más, te mandaré la gacetilla cuando lo tengamos. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por venir. A vos. Y seguimos con vos, Carla. Bien, te agradecemos, Sadia. 34 minutos nos separan de las 8 de la mañana y nos preguntamos, ¿la temperatura en este momento en la provincia de Tucumán cuál es, Peti? 8 décimos la temperatura. No falta nada para los 22, muy poquitito. 78 el porcentaje de la humedad. La presión atmosférica 9,57,3 hectopascales. Vientos del noroeste a 6 kilómetros por hora. La visibilidad 8 kilómetros. El cielo está despejado. ¿Y saben qué? Ya Sí. apareció el humo. ¿Se No me acuerdan diga, que esta Peti. mañana no había? Decía cielo despejado. Bueno, no, ahora despejado, pero ya apareció el humo. Así que 0 probabilidad de lluvias para hoy. No va a haber lluvias. Y para la máxima, prepárense, 34, que seguramente la térmica será de 2 grados más, 36, por ahí vamos a andar. Bueno, Hoy va a ser calor. Perfecto, muchísimas gracias, Peti. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿no? Exacto. El tema de la máxima para hoy, para tomar todos los recaudos necesarios. 8 de la mañana con 35 minutos, nos vamos nuevamente al living porque está Leila con más invitados.
Estamos con Victoria Estrella para presentar esta obra que se viene, Mono Ambiente. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buen día. Buen día. Bueno, contame un poco. Vos sos productora de esta obra. Sí. Bien. Sí. Contame lo que haces, cómo vienen trabajando, hace cuánto que te dedicas al ámbito del teatro. Bueno, la verdad que hace muy poco que me dedico al ámbito del teatro. Yo soy licenciada en cine, pero bueno, ingresé, digamos, a este proyecto que fui invitada por la directora y dramaturga de esta obra, Luciana Galván. Empecé haciendo el diseño sonoro de la obra y después, nada, los roles se fueron intercambiando un poco. Me empecé a meter más en la producción, que es algo que ya venía haciendo, pero más en cine, nunca en teatro. Así que me encantó la oportunidad. Y bueno, es una obra de teatro independiente, por eso también los roles un poco, generalmente sucede que empiezan a cambiarse dentro de la producción. Todos empezamos a hacer un poco de todo, en realidad. Así que, bueno, un poco empezó por ahí. Y bueno, es una obra de teatro que, bueno, fue premiada, digamos, en los premios Artea el año pasado, en el 2024. La verdad que un orgullo para nosotros. También los actores, los dos actores que están en escena, Camila Caram y Alo Casañas, Foguet, fueron premiados como mejores actores del año 2024. Así que, bueno, nada, es una obra que viene generando ya bastante movimiento y es muy, muy querida por el público tucumano. Así que, bueno, eso. Perfecto. ¿Esto en qué teatro será y el horario? Es el día de este viernes 24 a las 21 horas en el Teatro Rosita Ávila. Es nuestro segundo Rosita de este año, así que estamos muy, muy felices de volver a ese escenario que nos parece tan importante para Tucumán. Y bueno, y va a ser la última función del año realmente. Ya venimos haciendo varias funciones, pero esta posta es la última de este año. Bien, estamos viendo algunas imágenes, ¿no?, en pantalla. ¿Esto fue en los años anteriores o dónde fue esto? Esto fue en la Sala Ross, por ejemplo. Bien. Esta función fue una sala que realmente nos ha cobijado un montón. Fue más pensada para la Sala Ross esta obra, planteada geográficamente, todo, físicamente, así que nada, es una sala para nosotros muy, muy querida. Así que bueno, eso, va por ahí. Perfecto, Victoria, contame, ¿tenemos alguna otra propuesta a lo que va a venir durante el transcurso de este 2025, de lo que queda del año ya, ¿no? ¿Qué tienen presentado? Bueno, ahora Mono Ambiente, que se viene el día viernes, ¿esto lo van a volver a hacer o qué más tienen preparado para lo que queda del año? Bueno, la verdad que estamos soñando con poder girar la obra en otras provincias. La obra de Mono Ambiente todavía no ha salido de la provincia de Tucumán, así que ese es un poco el anhelo que tenemos de, a partir de esta función, poder viajar a Jujuy, a Salta. Bueno, qué bueno que sea una propuesta tucumana y que también los artistas, ¿no?, sean tucumanos y que podamos mostrar un poco la obra, todo lo local que tenemos, porque tenemos muchísimos artistas tucumanos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad que es muy rico la cultura de Tucumán y creo que propuestas en Tucumán teatrales hay un montón y la verdad que, pero bueno, por ahí creo que cuesta un poco que el público como que se sume, digamos, a estas propuestas como más distintas, ¿no? Que por ahí no tienen que ver con ir a ver una peli o algún otro entretenimiento, sino como poder dejarnos, llevar y ver, ¿no? Como sorprender un poco por el teatro, que es algo maravilloso. Así que realmente los invitamos, ¿no?, a que no se pierdan esta obra que realmente, bueno, nada, ha sido muy, muy querida por el público, realmente todo el mundo que la va a ver, no solamente porque soy productora de Mono Ambiente, pero el público ha tenido muy buenas críticas, realmente le encanta cuando sale de ver la función, sale muy contento, ¿no? Como que realmente, bueno, nada, no se pierdan la oportunidad mañana, así que... Bien, ¿cuántas personas son las que van a estar participando en esta puesta en escena? Contame, resumidamente, ¿qué es lo que tienen preparado? ¿No? O sea, la gente cuando vaya va a decir, no, tienen que ir sí o sí por esto. Bien, ok. Contame. Bueno, capaz que te cuento un poco de qué se trata la obra. Bueno, un poco la historia va de una mujer que vive en un monoambiente en la ciudad de Tucumán. Está instalado un poco más post-pandemia, ¿no?
Y bueno, capaz que para los que vivimos en Tucumán o otras personas que capaz conocemos, bueno, la capital está llena como de un montón de cuestiones sonoras, digamos, de la ciudad, por ahí es un poco más ruidosa que otros lugares. Y bueno, y esta mujer, María Justa, que vive con su muy amigo Lolo, en un monoambiente, nada, empieza como a estar un poco desquiciada, digamos, por los ruidos diurnos, nocturnos, digamos, de la ciudad, y está como muy agotada de eso, y empiezan a aparecer, digamos, como en esa locura que ella empieza a generar por esto justamente, nada, le empiezan a dejar cartas los vecinos por los ruidos que ella misma hace, entonces como que, nada, se empieza a generar como toda una, como en ella, digamos, toda una confusión, empiezan a caer como, empieza a encontrar, digamos, cartas que nunca habían sido emitidas a nadie, como que es muy onírica la obra, la verdad, la historia, pero bueno, un poco es eso, ¿no? Como poder representar tanto visual como sonoramente este mundo en el que vive esta persona que vive como en un monoambiente con todas estas estimulaciones sonoras de afuera que no la dejan como, no la dejan dormir, no la dejan trabajar, no la dejan pensar. Sucede en la vida real también, ¿no? Exacto. Un poquito así para los que viven en el monoambiente, capaz que se sienten muy identificados, Sí, o los que viven sí. en edificio, en departamento, que puede tener el vecino que hace ruido, el Total. otro que usa el taladro, el perro, y todo lo que Tal cual. sucede, ¿no? Exactamente, totalmente. Bien, genial, me encanta. Contame, ¿cuánto tiempo le llevó armar esta propuesta para contar esta historia, todo lo que me imagino lo que conlleva la escenografía, la preparación del vestuario? Bien, bueno, esta obra fue preparada durante un poquito más de un año, ¿sí? Por Luciana Galván, empezó con los ensayos, ella la escribió post pandemia, y empezaron a generar los ensayos en la Sala Ross con Camila, Caram. En ese momento había otro actor, después se sumó Alo Casañas, y se estrenó ese mismo año que se fue ensayando, en el año 2023, a finales del año. Así que, bueno, nada, un poco fue esa la preparación. Después, en el medio, paralelamente, se fue construyendo la escenografía, que fue por Sofía Seidán. Que bueno, nada, y después también la puesta de luces, por ahí da Navajas. Bueno, yo también, como en el diseño sonoro, todo en ese mismo año, en el 2023. Bien, Victoria, Sí, sí. entonces, ¿las entradas dónde las pueden adquirir? Las entradas están en el link de nuestra biografía de nuestro Instagram, que es monoambiente.obra, y también pueden adquirirlas en la puerta del teatro. La entrada es la misma que sacan por la página o en la puerta, y también en el link del Teatro Rosita Ávila, pueden buscar, ahí está el link donde están todas las entradas de las funciones del teatro. Excelente, todos invitados mañana a esta gran puesta en escena, se viene Monoambiente, entonces en el Rosita Ávila, 21 horas, ¿es así? Listo, Victoria, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Carlita, voy con vos. Gracias, Leila. 8 de la mañana con 43 minutos. Llegó el momento de una nueva pausa, pero quiero adelantarles que en el bloque que viene vamos a hablar exclusivamente de todo lo que tiene que ver con las elecciones del próximo domingo. Así que no se lo pierdan porque vamos a despejar todas las dudas e incertidumbres con respecto a las mismas. Ahora sí nos vamos a los compromisos con música. Y los socios del ritmo, con 55 años de trayectoria, junto a Alexander Hacha, presentan la reversión de Llorar, el hit de 1999 que marcó una época. Esta nueva versión mantiene su esencia, pero con un sonido renovado y moderno. No te muevas. Seguimos en minutos. No haberte creído, se siente ofendido. Hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar, pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar. Contigo toqué el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Al verte entrar con flores de azahar me pongo a llorar. Al verte entrar con flores de azahar me pongo a llorar.
El Marqués Café Restó. Vení a conocernos. Encontrarás los mejores precios en cafetería y menú. También contamos con servicio de catering para eventos. Te esperamos de lunes a sábado de 8 a 15:30 horas en cafetería y menú. Y de 12 a 15 horas funciona nuestro delivery. El Marqués. Comunicate al 381-369-5269 o al 3-189-262. Vení a conocernos. El Marqués Café Restó, San Martín 923. Los viernes a las 3 de la tarde compartí Tomando Mates con nosotros por América Tucumán. Con Norma Graciela en una amena charla de aprendizaje con buena música. No te olvides, viernes a las 3 de la tarde, Tomando Mates, en vivo por América Tucumán. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud, porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. borealsalud.com.ar. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. SAT en acción. En el centro de San Miguel de Tucumán y en 15 barrios renovamos 8.300 metros de cañerías de cloacas. Reparamos 275 bocas de inspección en diferentes puntos de la ciudad. En San Felipe reemplazamos los filtros de reja, aumentando el rendimiento de la planta. Estamos reconstruyendo la planta de bombeo Parque, que contará con 2 nuevas bombas en simultáneo, y construimos 285 metros de cañería que la unirá a la planta de bombeo Sur, que a su vez está conectada a la planta de tratamiento de efluentes San Felipe. También está en obra la planta de bombeo Sur para llevar al máximo su capacidad. Sociedad Aguas del Tucumán. Gobernación Osvaldo Jaldo. Gestión Marcelo Caponio. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. El Marqués Café Restó. Vení a conocernos. Encontrarás los mejores precios en cafetería y menú. También contamos con servicio de catering para eventos. Te esperamos de lunes a sábado de 8 a 15:30 horas en cafetería y menú. Y de 12 a 15 horas funciona nuestro delivery. El Marqués. Comunicate al 381-369-5269 o al 3-189-262. Vení a conocernos. El Marqués Café Restó, San Martín 923. Último bloque ya de Tucumán con todo, y como bien mencionábamos antes de la pausa, este bloque va a ser exclusivamente para hablar acerca de las elecciones legislativas que van a tener lugar el próximo domingo 26 de octubre y en donde va a regir por primera vez el sistema de votación BUP. Pero quien nos va a contar al respecto es Mariana.
Así es, estas elecciones del próximo domingo va a ser la primera vez en la que vamos a votar con la boleta única de papel. Este sistema fue sancionado el año pasado por ley, por eso esta modificación va a tener repercusión a nivel nacional por primera vez. ¿Pero en qué consiste? Esta boleta única es una sola hoja que contiene toda la oferta electoral del distrito. En lugar de cuarto oscuro lleno de boletas partidarias, ahora los votantes reciben una boleta única con todos los partidos y todos los candidatos. En esta boleta las categorías de cargos, por ejemplo diputados o senadores, aparecen organizadas de manera horizontal en filas. En el sentido vertical, en columnas, se encuentran los partidos o los frentes políticos que participan en estas elecciones. En el cruce entre cada fila y cada columna está el casillero en donde se marca el voto. La boleta tiene un talón troquelado que queda para control de la autoridad de mesa. Ese talón contiene los datos como la fecha de la elección, el distrito y una numeración correlativa, pero no contiene información que identifique el voto del ciudadano, con lo cual el voto sigue siendo secreto. El proceso de votación es sencillo. El elector entrega su DNI, firma el padrón y la autoridad de mesa le entrega una boleta única firmada en el dorso. Luego, además de esto, una lapicera. Luego ingresa a la cabina de votación con esa boleta y la lapicera, que también puede llevarla, ya que no está prohibido llevar su propia lapicera o utilizar la que le entregan en el momento de la votación. Allí realiza su votación y luego de esto, para elegir, se utiliza una marca dentro del casillero correspondiente al candidato que desee. Esa marca puede ser una cruz, una tilde, un punto o cualquier signo que sea claro, siempre dentro del casillero. Una vez que está marcado el voto, el ciudadano debe de doblar la boleta de forma tal que quede visible solamente la firma de la autoridad de mesa y el contenido del voto permanezca oculto. Luego coloca la boleta dentro de la urna y hay que destacar que con este sistema ya no se utilizan sobres. En las provincias como la nuestra, como en Tucumán, hay que destacar que las boletas van a tener solo una fila, es decir, que solo se eligen diputados, porque recordemos que solo se renuevan 4 bancas en diputados, con lo cual de alguna manera esto hace que sea más sencilla la votación. Es importante también saber cómo es que se anula el voto. El voto será nulo si es que se marca más de una opción dentro de la misma categoría, si la boleta está dañada de forma que impida saber cuál fue la elección o si contiene inscripciones, dibujos o frases que alteren el sentido del voto. Si una persona tacha nombres o escribe en la boleta, ese voto puede ser considerado nulo o ser sometido a revisión por la justicia electoral. En caso de equivocación, algo importante también, el elector puede pedir una nueva boleta antes de depositarla en la urna, como datos importantes para tener en cuenta para la elección de este domingo. Bien, muchísimas gracias, Mariana. Y bueno, hablando de las elecciones, también vamos a hacer hincapié en la veda electoral. Antes que nada, vamos a decir que la veda electoral consiste en una serie de restricciones que se dan durante el proceso electoral y que los ciudadanos no podemos infringir, ¿sí? Pero ¿cuándo comienza y qué está prohibido hacer? Bueno, vamos a comentarles que la veda electoral va a iniciar el día de mañana a las 8 de la mañana, es decir, 48 horas antes de las votaciones, ¿sí? Marcando el cierre de la campaña y el inicio de estas restricciones para los candidatos y para los ciudadanos. Esta medida garantiza que los votantes puedan reflexionar antes de emitir su voto el próximo domingo, día en que se van a celebrar las elecciones generales aquí en la Argentina. Durante este periodo, bueno, como bien mencionábamos, rigen una serie de limitaciones destinadas a asegurar el desarrollo normal de los comicios. Según detalla argentina.gov.ar, las principales disposiciones serían las siguientes. Se prohíben los actos públicos de campaña y toda actividad de proselitismo electoral, lo que incluye la difusión de avisos publicitarios, el reparto de boletas y la apertura o funcionamiento de locales partidarios. La restricción alcanza también a los posteos en las redes sociales y cualquier acción online orientada a promover el voto a favor de un candidato en particular. No se podrá publicar ni difundir encuestas o sondeos preelectorales hasta las 22 horas del día domingo. La venta de bebidas alcohólicas va a quedar prohibida desde las 20 horas del día sábado. Está restringido portar armas, medida destinada a reforzar la seguridad durante la jornada de votación.
No se podrán realizar espectáculos públicos, ya sea al aire libre o en espacios cerrados, ni fiestas teatrales, deportivas o reuniones que no guarden relación con el acto electoral, ¿sí? Así que esto tiene que ver con la veda que, como bien mencionábamos, inicia mañana viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana. Y en cuanto a las irregularidades, porque podrían presentarse las irregularidades durante las elecciones, bueno, Peti nos va a contar a dónde denunciarlas. La Justicia Nacional Electoral de Tucumán refuerza su llamado a la transparencia y a la legalidad en las elecciones. Durante la jornada de votación, cualquier ciudadano que detecte irregularidades o posibles delitos electorales se puede comunicar a través de distintos canales. Por ejemplo, teléfonos fijos 431-1209 y 431-2404. Un número de WhatsApp 3813-672872. 3813-672872. Un correo electrónico, así como se lo leo, fisfed1-tcm@mpf.gov.ar, permitiendo adjuntar fotos o documentos. Atención presencial en Las Piedras, 418, tercer piso en Tucumán. Estos medios permiten que los votantes aporten evidencia y datos relevantes que serán evaluados por autoridades electorales. La Fiscalía destaca la importancia de la participación ciudadana para garantizar que las elecciones se desarrollen con normalidad, seguridad y respeto a la ley. Bien, y con respecto justamente, Peti, a la participación ciudadana, ojo con esto, ¿no? Es necesario, obligatorio votar el próximo domingo. Leila nos va a contar acerca de las multas por no votar. Así es, Carlita. Bueno, recuerden que si no van a votar pueden adquirir multas. Este domingo 26 de octubre es importante que todos los ciudadanos nos presentemos a votar para poder renovar diputados y senadores nacionales. Este voto, que es obligatorio para todos los ciudadanos de 18 a 70 años y faltar sin motivo válido, genera sanciones. Quienes no se presenten a votar quedarán registrados en el padrón de infractores que actualiza la justicia electoral por cada comicio, ¿sí? Para evitar sanciones, deberán justificar la ausencia o abonar la multa correspondiente. En cuanto a la multa económica, que varía la cantidad de faltas, va de 1.000 pesos a 2.000 según el historial de inasistencias. No justificar ni pagar puede traer restricciones para poder realizar trámites en organismos públicos hasta por 1 año. Entre las consecuencias se incluyen dificultades para renovar el DNI o el pasaporte, realizar gestiones oficiales o asumir cargos públicos. La sanción busca reforzar el carácter obligatorio del voto y el compromiso ciudadano con la democracia. Así que atentos todos a votar entonces. Sí, no van a poder tampoco renovar el DNI, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Leila, por aclararnos esto. Y rápidamente, antes de irnos, le voy a consultar a Peti acerca del estado del tiempo. 21 grados 8 décimos la temperatura. Lo que les quería decir, 78% de la humedad es un montón. Muy alta. Hoy, sí, 34 de máxima. Mañana también 34 de máxima, pero sí, no guarden los buzos. Porque el lunes la máxima va a ser de 17. Ajá, bien, bien, bien. O sea, la mínima de 14, la máxima 17. El lunes va a ser frío. ¿Y el domingo, Peti, que es el día de las votaciones? 30. La máxima 30. Máxima por ahora. Se puede agregar a último momento, pero por ahora sin lluvias el domingo.
Bien, muchísimas gracias, Sin Peti, por paraguas esta... para ir a votar. Bien, muchas gracias por esta información y bueno, con esto hemos llegado a la parte final del programa. Mañana vamos a hablar acerca de los operativos de seguridad que van a regir en la provincia en cuanto a las elecciones, los controles también por parte del IPLA y mucho más que tiene que ver justamente con estas elecciones tan importantes del próximo domingo. Muchas gracias por habernos acompañado, que Dios los bendiga y si Dios quiere hasta mañana.